Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Jorge Sales Boyoli y me acompaña Sebastián Patiño, que es abogado egresado de la Universidad Panamericana y especialista en temas de seguridad social. Quiero darles la más cordial bienvenida. Tenemos conectados ahora mismo a 53 asistentes. Revisaba la lista hace unos minutos y advierto que tenemos un público muy heterogéneo. Está con nosotros colegas, están con nosotros empresarios, están con nosotros académicos, están con nosotros amigos de prensa también. Así que gracias, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros conectados. Les quiero platicar un poco la dinámica de esta sesión. Tenemos como invitado que nos confirmó el día de ayer al jefe de la Unidad de Trabajo Digno, el doctor Alejandro Salafranca. Él está encargado de la inspección del trabajo a nivel federal, pero además es una de las cabezas de este protocolo y estos lineamientos de los que vamos a hablar el día de hoy para la reactivación. Nos honra mucho que él pueda estar con nosotros. Nos había confirmado un funcionario también de la Secretaría del Trabajo previamente, que depende de él, y después él nos comunicó su interés de poder estar con todos ustedes para platicar de viva voz sobre los lineamientos y sobre este protocolo que, pues, que tanto interés como es natural ha causado. La petición que nos ha hecho él es que él entrará a este webinar con nosotros hacia las 11 de la mañana por temas de agenda y nos lo confirmó ya después que habíamos enviado a todos ustedes la invitación, pero tiene mucho interés, así nos lo externó, de participar y estará conectándose hacia las 11 de la mañana, de tal suerte que Sebastián y un servidor haremos mención al tema de los lineamientos y del protocolo, pero lo haremos de manera genérica para dejar que sea él quien nos lo explique con el detalle y particularmente que abramos el foro a preguntas durante ese periodo. El segundo tema relevante para comunicarles a ustedes es que en esta plataforma, como en muchas en las que ahora todos hemos ido aprendiendo a usarlas, hay un par de cajas, una caja que dice chat y otra caja que dice preguntas. Ustedes con libertad pueden levantar la mano en la caja de preguntas y ahí podrán, nosotros al ver las manos levantadas, iremos abriendo los micrófonos para escuchar las preguntas, o si lo prefieren en el chat, también ahí iremos contestando las preguntas, tanto Sebastián como un servidor. Bien, y un poco los temas a tratar para fácil identificación de todos ustedes es, vamos a hablar primero un poco del contexto en el que estamos ahora mismo, algunas implicaciones laborales con la reactivación más allá de los protocolos, porque la reactivación se da, déjenme decirlo así, con o sin protocolos, y después Sebastián platicará de las implicaciones de seguridad social que hemos advertido y que él ha advertido que se van a disparar a partir de la reactivación y de los protocolos, para después escuchar al doctor Alejandro Salafranca explicarnos y atendiendo algunas de las dudas sobre los mencionados protocolos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para tener una presentación que nos sirva de guía. Bienvenidos a los que se van conectando poco a poco. Gracias a las 83 hasta ahora personas que nos están acompañando. Gracias a Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Y muchas Gracias, gracias. Jorge. Gracias, Jorge. Qué bueno poder platicar ahorita con este público tan diverso que dijiste, y con la incorporación del doctor Salafranca va a ser muy nutrida, yo creo que esta discusión. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a empezar. Gracias, Sebastián. Voy a compartirles mi pantalla con una presentación que hemos preparado para estos propósitos. Sebastián, ¿ves tú la pantalla? Si tú la ves, la ven todos, por eso te Sí pregunto. la veo. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con algunos datos del contexto en el que llegamos a esta situación y algunas proyecciones que puedan ser también de utilidad para todos ustedes. En cuanto al contexto en el que llegamos a esta
pandemia, bueno, un poco lo que aparece aquí en su pantalla, recordar que el COVID-19 no fue el único detonador de la economía, de la caída económica en México. Muchos de ustedes recordarán que cuando platicamos el 20 de enero en un evento de la firma, hablábamos de que iba a ser un año de un crecimiento pues muy moderado, tímido, tenue, se hablaba de crecer a razón del 1%. No fue hace mucho enero y sin embargo parece muy lejano. Se hablaba de una economía que iba a estar muy frágil, por así decirlo. El mayor impacto se observará en el segundo trimestre de este año, que es un trimestre que ya estamos en el segundo mes de ese trimestre. Es decir, el impacto fuerte lo estamos viendo en abril, mayo y ahora creo que junio, que está a la vuelta de la esquina, será particularmente significativo de lo que nos vamos a enfrentar. La necesidad de tener medidas de apoyo y no anticipos en el gasto público. Se han anticipado algunos gastos que se tenían ya previstos en el presupuesto de egresos a nivel país, pero no hay medidas de apoyo contundentes o de choque, como platicaremos más adelante. Es necesario resolver la biología para recuperar la economía. Un poco el planteamiento en un plan retador de este webinar era si este es el momento adecuado para poder activar la economía. Entendemos que en México, como en muchos países de América Latina, hay un equilibrio muy frágil entre economía y entre salud. Sin embargo, pues tiene que resolverse la biología para que la economía empiece a recuperarse y no sea nada más un tema de supervivencia. Y una última reflexión del entorno en el que llegamos es las tendencias que ya existían, porque cuando hay una crisis tan profunda y tan global como la que estamos viviendo, en lo personal creemos que esto no cambia al mundo de manera radical, pero sí impulsa las tendencias que ya estaban ahí caminando. Pienso en el teletrabajo, pienso en la digitalización para la venta de productos y servicios. Creo que son tendencias que se aceleran ante una crisis como esta. No creo que se pueda desaparecer el trabajo presencial o las reuniones presenciales o los viajes, pero creo que las tendencias que ya venían impulsándose, como usar estas plataformas, se ven pues exponenciadas cuando hay una crisis. Este es un poco algunas consideraciones del entorno. Ahora bien, ¿qué pasó para también ver el entorno en el que estamos? ¿Qué está pasando con el empleo? Bueno, como es de esperarse, ya tenemos datos al mes de abril en materia de empleo. No son datos de INEGI, esto es importante. Ahora les comento qué está pasando con INEGI. Pero digamos que datos que generan otro tipo de organizaciones como esta que se llama México, ¿cómo vamos? Ya habla de una destrucción importante en materia de empleo. Esta es una gráfica que ilustra el texto de la gráfica anterior o de la lámina anterior, para que ustedes más o menos dimensionen la meta como aparecía por ahí, es de 100,000 empleos al mes. Esto significaría, empleos formales, esto significaría que hacia el final del año tendríamos que estar generando 1,200,000 empleos. ¿Qué está pasando? Bien, en noviembre del 19 tuvimos un pico favorable de generación de empleos de 724,000 empleos. ¿Qué quiere decir esto? Para noviembre del año pasado debiéramos haber generado más o menos 1,100,000 empleos y lo que generamos fueron 724,000 empleos. Traíamos saldo en contra de más o menos 300,000 empleos. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? Lo que pasó en diciembre del 2019 fue una caída en el empleo, se perdieron más o menos 300,000 empleos. Ojo que tradicionalmente en diciembre hay un pequeño incremento del empleo formal, pues por todos los trabajos eventuales vinculados a la venta de comercio, de retail y de todas estas sectores de la economía. Este es un dato que se construye con empleos acumulados mes con mes, es decir, que al empezar el mes de enero y el año del 2020 se parte de cero, de tal suerte que para enero del 2020 tendríamos que haber creado 100,000 empleos y creamos 68,000.
Para febrero hubo un repunte interesante, tendríamos que haber creado 200,000 empleos y llevábamos 192,000, es decir, estábamos muy cerca de la meta de los 200,000 empleos. ¿Qué pasó en abril? Pues empezó la caída, no solo no construimos empleos, perdimos empleos y al final lo único que se generó son 61,000 empleos. Recordarles que esta gráfica lo que demuestra son empleos netos, es decir, pérdidas de empleo, para decirlo correctamente, generación de empleo menos pérdida de empleo, y ese es el número neto. Ese número neto tendría que dar 100,000 mensuales. En marzo dio 61,000, perdón, y en abril, pues es un dato dramático porque se destruyeron 400, no, o sea, no solo no generamos empleos, sino que perdimos 493,000 empleos. ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues nos anticipa un poco el escenario que nos espera. Son empleos formales. Hay una pérdida importante en el número de empleos para el mes de abril, y solamente recordarles que a principios del mismo mes de abril el presidente salió a anunciar un plan para salvaguardar la economía. Y lo que comunicó es que se generarían 2 millones de empleos en este año, lo que se ve, pues, francamente, cuesta arriba, por decirlo menos. Bien, vamos ahora a hablar un poco de la tasa de desocupación en México. Estos sí son los datos de INEGI, y aquí es interesante, pues ya hemos hablado en muchas ocasiones que se le llama desocupación, no se le llama desempleo. Y una cosa es estar desocupado y otra desempleado. No nos vamos a detener mucho en ello, pero decirles que INEGI publica a marzo una tasa de desempleo del 3.3%. Este dato contrasta con el dato de febrero, porque febrero fue del 3.7 y bajó el desempleo o la desocupación, para decirlo correctamente desde el punto de vista técnico. Es interesante revisar la página de INEGI porque hasta el lunes de esta semana aparecía en la gráfica que la próxima publicación de desempleo era el 20 de mayo. Y el día de ayer, preparándonos para esta conversación con ustedes, advertimos que se ha recorrido la fecha al 27 de mayo, la próxima actualización. Esa actualización va a ser reveladora porque debiera reflejar ya los números del mes de abril, no los números del mes de marzo, en donde, permítanme el término, todavía traíamos el vuelito del inicio del año, por decirlo así. Esta es una comparación de cómo está el desempleo con los países más ricos del mundo, con el Club de los Ricachones, en donde México, al pertenecer a la OCDE, forma parte. México está también en este club. Y en este Club de los Ricachones ya están reflejando los números de abril, de desempleo de abril. Vean cómo muchas de las economías ya traen datos de desempleo de 2 dígitos. Estados Unidos de un 14.7%, Canadá, nuestro otro socio comercial, del 13%, España del 14.5%. Nosotros todavía estamos reflejando, a diferencia de estos países, los datos de desempleo de marzo con índices similares a los de Alemania o a los de Taiwán, que los reflejan estos países ya después de haber pasado los famosos picos de la pandemia. Este es un dato que me parece que debemos repensarlo y reflexionarlo, que es la tasa de desempleo histórica de Estados Unidos desde el siglo pasado, antepasado, hasta nuestros días. La pongo aquí porque me parece importante, bajo aquel viejo dicho donde se explica que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Estados Unidos trae niveles de desempleo en este año de la época de la Gran Depresión, más o menos. Si ustedes miran, estamos hablando de un nivel de desempleo de los años 30 en Estados Unidos. Creo que es un dato que vale la pena tener también en el radar de cara a las decisiones. Y para terminar con el entorno y pasar al contexto, pues explicarles cómo está este tema de los apoyos que está dando el gobierno a las poblaciones. Aquí aparece desde Alemania hasta México. México no está dando apoyos, está dando apoyos, perdón,
que son menores al 1% del Producto Interno Bruto. Se ha hablado mucho ya de esto, no voy a repetirles lo que seguramente ustedes saben, ya han oído. Simplemente decirles que hay dos tipos de ayudas. Las ayudas que se pueden englobar como fiscales, y aquí entran desde las rentas directas, las cifras que se entregan directamente, dinero, los incentivos fiscales a empleadores, los incentivos fiscales a contribuyentes. Y luego hay otro gran paquete de medidas de apoyo que tienen que ver con política monetaria, que tienen que ver con la tasa de interés y tienen que ver con las decisiones, pues así, de política monetaria. En las decisiones de política monetaria, el Banco de México está tomando las decisiones, digamos, correctas conforme lo están haciendo los otros bancos centrales mundiales, pero estas medidas van a entrar en vigor hasta septiembre. Por eso es que no se reflejan aquí como parte de las ayudas, pero a partir de septiembre estaremos cerca del 1% del Producto Interno Bruto con esas ayudas. Entonces, bueno, es aquí donde estamos. Este es el contexto en el que nos encontramos. Ahora vamos a hablar de dos niveles de proyecciones. La primera es una apreciación de la CEPAL que hizo a finales del mes de abril, algo que creo coincidirán con nosotros los que están aquí acompañándonos, pues es justamente que esto es muy volátil, es decir, las estimaciones económicas, las proyecciones económicas de finales de abril, hoy a mediados de mayo, pueden estar siendo ya muy diferentes. Este es un ritmo vertiginoso el que estamos llevando. Pero la CEPAL hizo una primera estimación y dijo, bueno, si la economía mexicana cae entre un 2.3 y un 4%, el empleo estaría cayendo en un 4.9%. Es decir, por cada 2 puntos que caiga el Producto Interno Bruto, según la CEPAL, el desempleo caería 1 punto. Así que en un escenario que hoy parece ya superado de proyección de 4% de caída, el desempleo estaría en el 4.9. ¿Qué quiere decir que el desempleo esté en 4.9? Déjenme decirles, es como situarnos más o menos en los niveles de desempleo del 2015. Cuando la crisis del 2009 alcanzamos desempleo del 5.5%. Y hay un dato que me parece también muy interesante. México mide el desempleo o la desocupación, cambió el criterio de desempleo o desocupación, pero se empezó a medir a partir de 1973, es decir, antes de 1973 no se medía. Y es interesante que en toda la historia de estos, pues poco más de 40 años de medir desempleo, nunca hemos tenido desempleo o desocupación en México de 2 dígitos. Cuando se empezó a medir en 1973, el desempleo estaba en el 7.5%. La población era otra y el país era otro y la economía eran otros, ¿eh? Y en 1977 tuvimos la tasa más alta de desempleo allá en los años de José López Portillo, y era del 8.10%. Ahora, hay otra estimación, otra proyección muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, que está en este documento que les recomiendo, ampliamente echarle un vistazo. Tiene información interesante, tiene información valiosa para todos nosotros en estas épocas, y merece la pena mirarse. En esencia, ¿qué nos dice este documento? Bien, pues me gusta porque plantea 3 escenarios: una crisis de corto plazo, una crisis de mediano plazo y una recesión prolongada. Honestamente, me parece que esto nos da más elementos para la toma de decisiones en nuestros negocios, para la toma de decisiones en nuestras políticas laborales. Estos 3 escenarios me hacen pensar a mí que México podría eventualmente estar en el segundo escenario, en una crisis de mediano plazo. Es una recesión que se extiende y que en un escenario muy fatalista podría caer, que es un poco lo que dicen los economistas, hasta 10 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto. Y con estos 3 posibles escenarios, el mismo Banco Interamericano nos plantea una tabla que pone a los países cómo van a quedar en el tema del desempleo. Y como ya aprendí a usar aquí el resaltador en esta aplicación, pues les voy a marcar aquí a México. Perdón, lo chueco, ya se ve que no tan bien. Pero bueno, aquí está México, y en el caso de México, lo que nos plantea la segunda parte de la tabla es justamente el nivel de desempleo con una crisis de corto plazo, 4.1,
que es más o menos el escenario que planteaba CEPAL, una crisis de largo plazo que pareciera que este es el escenario, perdón, una crisis de mediano plazo que pareciera que este es el escenario que se nos va a presentar con un desempleo de 7.7 y una recesión prolongada, que este escenario tocamos madera, que es del 14.4% de desempleo, que nunca ha tenido México esto. Pareciera que un 7.7 sí nos sitúa pues en un momento crítico de la historia de México en materia de desempleo. Así están más o menos las proyecciones. Ojalá que esto les sirva pues a ustedes también para tomar algunas decisiones en sus centros de trabajo. Finalmente, la revista Proceso publicó el 10 de mayo una tabla que me pareció muy útil porque refleja el promedio de todas las, veo aquí que se quedó la mancha, déjenme borrar todos los dibujos, ya está, perdón. Porque refleja aquí pues un compendio de las estimaciones de variación en el Producto Interno Bruto para los próximos 2 años según distintos organismos. Y tenemos aquí desde el más optimista de la Secretaría de Hacienda de menos del 4%, incluso por debajo de la CEPAL, el Banco Mundial, la CEPAL que ya ajustó su proyección al 6.5%, esto significaría que el desempleo entonces crecería 3.2%, que sumado al 3.5 nos pone casi cerca del 7% de nivel de desempleo. El Fondo Monetario con 6.6 y así hasta Credit Suisse que nos pone en el 9.6%. El promedio es del 7.3%, como les platicaba, y creo que por ahí es por donde se están moviendo las cosas. Así que ya nos puede dar una idea del nivel de desempleo, que será posiblemente superior al que vivimos en el 2009, por darles una referencia que quizá todos recordamos reciente. Bien, vamos ahora a platicar un poco de cómo vemos la reactivación y qué tendríamos que hacer con la reactivación. Hemos preparado en la firma y con Sebastián esta línea del tiempo, una línea tentativa del tiempo. Algunas fechas ya se dieron y esta línea del tiempo pues la vamos poco a poco enriqueciendo nosotros. Ojalá que no tengamos que alargarla, esta línea del tiempo. Ojalá que siga siendo esta la línea del tiempo que todos esperamos que se viva. Una etapa 1, la primera etapa, que es esta etapa que estamos viviendo ahora mismo. Arrancamos con una declaración de emergencia sanitaria, aquella contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor tan polémica, creo que hoy ya superada en cuanto a la polémica, no en cuanto a la contingencia. Después vinieron las actividades esenciales el 31 de marzo. Muchos buscábamos cómo entrar en ese selecto grupo de empresas con actividades esenciales, ya porque fuéramos directas, indirectas, por hacer una interpretación un poco amplia de aquellas empresas cuyo paro significara una afectación irreversible. Y después, el 15 de mayo, recientemente, después de una polémica del Diario Oficial que aparecía y desaparecía, aparecieron las nuevas actividades esenciales, un poco por la presión de nuestros socios comerciales y la presión económica. Aparecieron ahí la minería, apareció la construcción y apareció la industria del autotransporte con un espectro más o menos amplio para abarcar las compañías indirectas, para abarcar también la industria aeroespacial y muchas otras. ¿Qué se nos ha dicho? Pues que desde este lunes pasado de esta semana que hoy termina, tenemos un periodo para prepararnos para una reactivación. ¿Quiénes se tienen forzosamente que preparar para esta reactivación? Las nuevas esenciales. Y las demás también tendrían que empezar a mirar los lineamientos que se marcan para esta reactivación, aunque no sean esenciales, pues porque son un referente. Ahorita hablaremos un poco de eso. Y la expectativa que existe pareciera que es que en algún momento de junio, no necesariamente esta fecha del 1 de junio que se ha señalado para reactivar algunas industrias como las nuevas esenciales, por ejemplo, sino que en algún momento de junio paulatinamente se puedan ir reactivando las que no son ni esenciales ni nuevas esenciales, sino todas las demás empresas y todas las demás compañías. De tal suerte que en junio, con todas las reservas del caso y paulatinamente, tendría que empezarse
a generar esta famosa reactivación que hoy nos tiene conversando este viernes con todos ustedes. Y después de junio vendría una etapa 2 donde empezaría un contacto personal paulatino. Creo que tener esta línea del tiempo en mente ayuda mucho a las decisiones y ojalá lo miren ustedes igual. Quería yo dedicar unos segundos a hacerles este planteamiento y a invitarlos a una reflexión muy seria, muy comprometida y muy responsable. México tiene que lograr un equilibrio y una tensión muy frágil para decidir si se salva la economía o se salva la salud. Y cuando lo planteo así, lo hago de manera provocativa porque me parece que es un falso debate. Este falso debate entre preferir la salud o la economía, me parece que en una situación de país como la que nosotros tenemos, tendría que reenfocarse a pensar que empresas sanas generan trabajadores sanos y trabajadores sanos, empresas sanas. Es decir, me parece que son dos caras de una misma moneda y aquí es donde entra la gran responsabilidad de muchos de los que estamos aquí como abogados, como asesores de empresa, como consejeros, como directores, como dueños de negocios, para pensar cuándo y cómo, más allá de lo que nos señale la autoridad y nos permita la autoridad, en esa cancha que nos deja la autoridad, tendríamos que pensar cuándo y cómo vamos nosotros a reactivar nuestras microeconomías, nuestras pequeñas economías dentro de este bosque que es toda la economía, salvaguardando la salud. Les puse aquí algunas revistas, algunos periódicos, y bueno, pues sí hay muchos temas que preocupan. La cuestión de las pruebas, tenemos o no suficientes pruebas para poder determinar si es un buen momento para entrar. No debemos esperar que el gobierno nos resuelva todo. Creo que ha dado muestras que no lo va a hacer. Y creo que en gran parte también nos toca a nosotros actuar, insisto, con una gran responsabilidad en cada uno de nuestro microcosmos económico para ir tomando decisiones con absoluta responsabilidad. Yo creo que jamás habíamos tenido una responsabilidad tan grande en términos de vidas y de salud como empresarios y hoy tenemos ese gran compromiso con la sociedad, un compromiso económico y un compromiso también sanitario. Algunos aspectos a considerar desde el punto de vista, digamos, de las decisiones de economía y pasaremos ahora a hablar ya de las decisiones laborales. Pues lo primero que es lo que ya estamos mirando, las economías no se van a activar por bloques juntas en automático, sino que va a ir siendo paulatino, como todos saben. Se está activando la economía por países, Europa empieza a tener ya una activación no solo laboral, sino económica y social paulatina. Se va a ir activando por industrias, la industria automotriz ha hecho una presión importante. México provee el 40% de todas las autopartes a Estados Unidos y el presidente estadounidense ya estaba ayer en alguna planta en Michigan haciendo gala de la activación. Va a haber cautela en toda la ciudadanía. Creo que en términos de lo que decía Maquiavelo, el difícil arte de gobernar y de ser querido y ser odiado, pues se muestra mucho porque primero se habla de la activación de la economía y después se habla, ya que se decide activar, pues se cuestiona si es el momento, si se debe hacer, si es un momento adecuado cuando el número de personas fallecidas sigue increciendo. Y esto va a generar mucha cautela en la ciudadanía. Las actividades que impliquen aglomeraciones, y por aglomeración quizá debiéramos entender más de 50 personas, van a seguir sufriendo con la pandemia. No solo pensemos en un estadio lleno de hinchas, sino pensemos en las escuelas, pensemos en los aviones, pensemos en los congresos, pensemos en tantas actividades que hay en la economía y que van a generar eso, un inicio arduo, un inicio lento. El otro gran tema es que en muchas partes del país la pandemia no ha alcanzado el famoso pico. No entro más a detalles porque no somos epidemiólogos, aunque hoy todos somos un poco eso. Y luego está el fantasma del rebrote, que es un fantasma con el que creo que vamos a tener que aprender a vivir, que será parte de nuestra vida, así como tenemos un teléfono móvil
como tenemos aplicaciones en ese teléfono, como vamos a tener que vivir con ese fantasma del rebrote en nuestras vidas. Y luego se habla de esta nueva normalidad que a mí me parece que es una especie de oxímoron, si me permiten el término, es decir, esta idea de pensar, pues ni va a ser nueva ni va a ser normal, ¿no? Es un poco una contradictio in terminis. Esta es una foto de la semana pasada en un jardín de niños en China. Lo primero que a mí me sorprendió, lo digo con todo humildad y respeto, es saber que había jardines de niños en China. Y lo segundo es ver cómo se sientan en esta nueva normalidad. Creo que ni va a ser nueva ni va a ser normalidad, sino que será una época diferente a la que regresaremos. Tampoco habrá una gran revolución, pero creo que va a haber cambios interesantes y cambios importantes. Pero bueno, se le ha llamado nueva normalidad. Es un título, digamos, pegajoso, sexy, que nos puede ayudar a todos a recordar a dónde estamos llegando. Vamos a platicar un poco de qué escenarios laborales posibles nos vamos a encontrar en esta reactivación. Y cuando preparábamos esta conversación nos enfrentábamos a ese reto, ¿verdad? Ponernos a recitarles a ustedes los lineamientos y los protocolos o hacer un planteamiento más bien de qué escenarios se van a presentar y así como escenarios posibles. Nuevamente hacer planeación, y yo creo que esto ya lo han sufrido todos ustedes, hacer planeación estratégica con la incertidumbre es harto complicado. Y entonces, bueno, simplemente estamos planteando aquí escenarios posibles sin fatalismos y un poco desde la experiencia y desde las consultas que estamos recibiendo de nuestros clientes. El tema de ausentismos es un tema en el que hay que pensar. Cuando uno ve los calendarios de reactivación, se advierte una asincronía, una falta de sincronía que puede generar ausentismos en los centros de trabajo. Pensemos, por ejemplo, que las escuelas y los trabajos no están activándose al mismo tiempo. Entonces, se activa el trabajo, pero ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Qué va a pasar con las personas que quieran ir? ¿Qué va a pasar con el miedo a los contagios, con personas que se nieguen a ir a trabajar porque consideren que el empleador no ha puesto las condiciones adecuadas, que un trabajador se niega a viajar, a atender alguna audiencia o algún asunto foráneo, cuando a lo mejor los viajes van a estar complicados y van a ser más caros, dado que tiene que haber espacios cuando uno se sube a los aviones y creo que ni dejando un lugar en medio hay a veces los espacios razonables. Va a haber ausentismos, creo que debe uno pensar en los ausentismos. Y ver cómo resolverlo. A lo mejor ahí pensar en el trabajo a distancia, en el teletrabajo, en todas estas opciones que hoy se nos plantaron de manera repentina en las compañías y en los colegios y en los despachos y en todos lados. El tema de las jornadas que se prolonguen por todos los nuevos protocolos, el tiempo que se va a tener que invertir y el tiempo, por ejemplo, en la manufactura, que aquí hay varios amigos nuestros de la manufactura conectados dentro de las 119 personas que nos acompañan. Los tiempos en las jornadas de trabajo, cuándo empiezan y cuándo acaban, se van a prolongar porque todos los protocolos van a exigir más tiempo para su implementación y para, digamos, aplicarlos todos los días. Se va a requerir más tiempo. El transporte de las personas, que muchas veces se considera ya tiempo de jornada, tendrá implicaciones que vale la pena tener en nuestro mapa de decisiones. Después, las nuevas implicaciones en materia de seguridad social. De esto nos va a hablar Sebastián en unos minutos, que estoy ya por terminar. Quiero también invitarlos a que reflexionemos en los nuevos costos laborales directos e indirectos. Pensemos un poco, y hacíamos esta reflexión Sebastián y yo ayer, a lo mejor vamos a necesitar contratar más personas para tener más turnos, para tener más escalonamiento, para tener más espacio, para tener más limpieza, para tener la aplicación de los protocolos. Esos son costos laborales directos. Eso nos impacta en carga social, nos impacta en impuestos sobre nómina, nos impacta en un montón de variables. Pero ¿qué hay de todos los costos laborales indirectos? Por ejemplo, pensemos en todas las instalaciones que vamos a tener que hacer, la infraestructura, el material sanitario que vamos a estar comprando periódicamente. Hay varios costos indirectos relacionados con el coste laboral o la plantilla laboral que se van a generar. Yo creo que merece la pena empezar a pensar en eso también, porque eso va a incrementar nuestros costos laborales de manera natural, con las incapacidades también. En fin, creo que aquí los financieros, que sé que hay muchos con nosotros el día de hoy,
tendrán que hacer un ejercicio muy interesante con el capital humano y el capital humano con ellos para prever todos estos posibles escenarios, desde tener más personas en un estacionamiento hasta los horarios de trabajo, las jornadas, los días y demás. El teletrabajo, que se ha hablado mucho, yo agradezco de verdad que estén todos ustedes conectados cuando lo que sobran hoy son webinars y ya pensamos en los webinars a lo mejor con un cierto cansancio a estas alturas del partido. Ya se ha hablado en muchos de ellos del teletrabajo, pero hay que pensar en todas las implicaciones que tiene. Muchos se vieron o nos vimos obligados a hacer inversiones en tecnología más a la fuerza que de ganas, pero ahora hay que pensar que esas inversiones quizá tienen que ser permanentes y se tienen que estar actualizando para poder seguir teletrabajando, con todas las implicaciones también de seguridad social que hay en esto, que nos hablará Sebastián de ello, las implicaciones laborales, el derecho a la desconexión, cuándo tengo que pagar, cuándo no, dónde empieza la jornada, dónde termina, el cansancio psíquico que en muchos lugares y personas se está viviendo ya. Y después también pensar en el desempleo, ya hablamos de eso, la informalidad. Es muy fácil en México moverse del mercado formal al informal, es casi hasta sexy, hasta atractivo moverse al mercado informal. Y eso es algo que impacta a la economía en su conjunto, porque no hay seguridad social, porque no hay condiciones de certeza. Yo creo, pensaba yo anoche preparando estas notas, que quizá recordaba, más que pensaba, en el 2009 había una oferta de fuerza laboral en exceso, para bien y para mal. Era relativamente sencillo poder fichar talentos y personas valiosas en el mercado por costos bajos o por costos por debajo de lo normal, para decirlo correctamente. Y luego esta idea de los famosos marketplaces, en donde uno puede salir a buscar a estos espacios virtuales, a estos mercados virtuales, quien haga trabajos por evento, sin tener costos laborales fijos de carga social, y entonces yo puedo salir a buscar a alguien que me haga una aplicación sin necesidad de muchas complicaciones y muchas juntas, y tener a una persona de sistemas con la nómina y tal, y a lo mejor una persona en la India levanta la mano y me ofrece hacer ese trabajo. Creo que vale la pena explorar estos temas también de cara a los escenarios que se van a venir. Bueno, les ofrecí hacer una mención al tema de la reactivación económica. El Diario Oficial, el 15 de mayo, presentó las nuevas actividades esenciales y lanzó después unos lineamientos que son para las nuevas esenciales: minería, autotransporte y construcción. La responsabilidad patronal, porque este es obligatorio para estas nuevas, pero es un referente para las demás. Y aquí hablar de la responsabilidad patronal, como les decía yo. Hay dos criterios: un criterio material, es decir, tú formas parte de las esenciales o de las nuevas esenciales, sí, apégate a estos lineamientos, especialmente las nuevas esenciales, porque las otras nunca pararon y no se tienen que reactivar. ¿Y cuál va a ser el papel del IMSS? Que es lo que les he estado anunciando que nos va a decir Sebastián. ¿Qué conviene tener presente? Bueno, estos lineamientos, entre muchas cosas, establecen trato diferente o medidas diferentes dependiendo si tú eres una empresa micro, pequeña, mediana o grande. Y entonces, para tú saber en cuál de estas caes, vale la pena acudir a los criterios que establece el INEGI, que son conforme al número de empleados que tienes. De tal suerte que si tú tienes de 0 a 10, eres una microempresa, de 11 a 50 una pequeña, de 52 a 250 mediana y de 251 más eres grande. Esto es importante, repito, porque en los lineamientos los requerimientos que hay que aplicar para los protocolos son diferentes según el tamaño de empresa. Simplemente porque no resisto la tentación, pues decirles que el 99% de los empleadores de este país tienen de 0 a 50 personas. Y en este rango se emplea el 53% de la fuerza laboral. En el empleo formal se emplean 26 millones de personas y hay otros 26 millones más o menos de personas que están en el empleo informal, que no están en este dato. Bien, el protocolo famoso establece aquí todo un proceso que nos va a explicar el doctor Alejandro Salafranca. Simplemente se los muestro aquí, nos remitiremos a él en unos minutos. Y luego la Ciudad de México, atendiendo aquí hay dos criterios: un criterio material y un criterio por territorio, es decir, para todos los que no estamos en ese universo de las empresas esenciales, ya sea esenciales o nuevas esenciales, nos tendremos que regir por un semáforo. Y ese semáforo se mueve en función del lugar en donde esté nuestro centro de trabajo.
El gobierno de la Ciudad de México presentó hace unos días, el miércoles pasado, un plan gradual que me parece a mí es por lo menos más claro que lo que nos presentó el gobierno federal, y claro, ya con la experiencia de lo que presentó el gobierno federal. No me detengo mucho en él, pero simplemente, primera cosa que llama la atención, no está vinculado al número de fallecidos y tampoco está vinculado al número de infectados, está vinculado a la capacidad hospitalaria. Y entonces establece dos criterios que son capacidad hospitalaria y además establece un criterio de incremento en el número del número de ocupaciones que vayan a la baja. Entonces, establece aquí un semáforo epidemiológico, así le llama, que se podrá estar ajustando en función de qué pase con la epidemia. Y por otra parte, establece una línea del tiempo bastante completa, me parece a mí, y esta línea del tiempo arranca en junio, no arranca en mayo, arranca en junio, y nos manda hasta septiembre. ¿Qué aspectos llaman la atención? Hay aspectos laborales que llaman la atención, pero lo primero que llama la atención es, déjenme mencionarlo porque sé que están conectados algunos de ustedes vinculados a el tema educativo, que es este renglón que aparece aquí. Y en el tema educativo, la educación continúa a distancia hasta septiembre. Esto supone lo que muchos advertían, no solo que vamos a terminar digitalmente el ciclo escolar en la Ciudad de México, sino que lo vamos a empezar muy probablemente de manera también digital o a distancia. Y después he resaltado en color rojo algunas decisiones que tienen impactos laborales, que son días de trabajo escalonados, esquemas de 4x10. ¿Qué significa esto? Asistir a trabajar 4 días, 10 horas. Y como ustedes recordarán, esta era una iniciativa que ya el ingeniero Carlos Slim había puesto en muchos foros desde el año antepasado. Y luego empiezan estos asuntos de poner los porcentajes de ocupación en los parques, en los hoteles, en las iglesias. Creo que aquí va a haber un reto logístico brutal en donde otra vez no nos queda más que abandonarnos al sentido común y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Habla del retorno escalonado de los corporativos. Ese creo que también es un reto importante para todos nosotros. En fin, creo que el panorama en la Ciudad de México es un panorama todavía largo. Creo yo que estamos a mitad del túnel. Si alguno creía que estábamos en la parte final del túnel, creo que este calendario nos dará claridad de si fuera un maratón. Todavía tenemos que hidratarnos un poco más para poder llegar. Así que este es el panorama. Creo que en la Ciudad de México ayuda a la claridad. Conclusiones, y con esto escuchamos a Sebastián unos minutos antes de que llegue nuestro invitado de la Secretaría del Trabajo. Tenemos que mejorar capacidades digitales, eficientar costos laborales directos e indirectos. Tenemos que diversificar actividades. Tenemos que instrumentar políticas sanitarias más restrictivas. Aquí creo que el público es sumamente heterogéneo en las edades, pero cuando yo era niño, mis papás escuchaban una estación que se llamaba Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Esto pasa con las políticas sanitarias, llegaron para quedarse, van a ser restrictivas y van a ser permanentes. Las condiciones de trabajo se tienen que flexibilizar y tenemos que pensar en un nuevo pacto laboral que en la firma hemos llamado un pacto laboral homocéntrico, donde la persona esté en el centro de la relación laboral. Pues bien, de mi parte, con esta introducción, con esta explicación, concluyo. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido Sebastián para ver los efectos de seguridad social. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos ver a Sebastián y agradecerles a todos ustedes. Hay por aquí una pregunta, voy a atenderla rápidamente de Nubia. El concepto de ocupar teletrabajo, que aún no se da la reforma del trabajo a domicilio que lo contempla la ley. Sí, Nubia, efectivamente el teletrabajo es una figura que está en construcción desde el punto de vista laboral. Hay una iniciativa del senador Monreal que, para sorpresa quizá de muchos, es bastante sensata sobre el derecho a la conexión y a la desconexión. Yo creo que va a tener que venir una reforma que nos oriente un poco más con el tema del teletrabajo, pero por ahora tendremos que trabajar en políticas propias, aprendiendo a distinguir entre trabajo. Una cosa es estar teletrabajando y otra es estar conectado y otra es estar desconectado.
creo que por ahora, ante la ausencia de marco jurídico o de un marco jurídico tan rústico como el que nos dejó la reforma del 19 y del 12, la responsabilidad estará con los empleadores y con las políticas que cada quien aplique. Creo que es un buen momento para empezar a trabajar en esas políticas, Nubia. Y bien, pues ahora voy a retirar aquí el compartir la pantalla para que escuchemos a nuestro querido amigo Sebastián con algunas consideraciones muy interesantes de seguridad social que ya me anticipaba el día de ayer en preparación de este webinar. Gracias. Adelante, Sebastián. Gracias, Jorge. La verdad es que este es el primer webinar de muchos que he tenido oportunidad de estos días, en donde antes de empezar a exponer ya recibí preguntas en el celular y fue la misma pregunta insistente de varias personas. ¿Por qué quitaste a tu gato? Se andaba subiendo por aquí un gato que ustedes vieron y ya si regresa, a petición del público le vamos a dejar hacer lo que quiera. Bien, gracias, Jorge. Jorge me hizo favor de presentar al principio. Soy Sebastián Patiño. Yo soy socio de un despacho que se llama Casa Abogados, Consultores y Abogados en Seguridad Social. Y es una firma aliada de Jorge desde hace muchos años. Jorge, además, fue uno de los principales impulsores para que yo estudiara Derecho en la UP, así que le tengo un cariño personal, además de la admiración profesional. Y el despacho donde yo trabajo nos dedicamos exclusivamente a la seguridad social, que no es derecho laboral. Me gusta siempre hacer mucho este énfasis. Los de abogados laboralistas resuelven, ustedes saben bien, las controversias entre patrón y trabajador, los temas colectivos, las comisiones mixtas, etcétera, pero eso no es seguridad social. La seguridad social, que es lo que hacemos nosotros, que no vemos nunca el terreno laboral ni el terreno de las juntas, pues tiene que ver con la relación de los patrones con el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo y los patrones contribuyentes con toda esa enorme serie de reglas complejas y confusas que hay para poder cumplir con la tributación a estos 5 ramos de aseguramiento que tiene el régimen obligatorio del Seguro Social, y por el brazo que tiene que ver con los trabajadores como derechohabientes al Seguro Social, cómo se pagan las incapacidades, los subsidios, a qué tienen derecho, etcétera. Pues es todo un área de estudio perfecta que se complementa muy, muy bien con la materia laboral y con la fiscal, sin ser laboral y sin ser fiscal. Y la verdad, quisiera empezar diciendo, retomando la idea que Jorge decía sobre este dilema entre privilegiar a la economía o a la salud de los mexicanos, qué es lo que hoy está en boca de todos, ¿no? De los empresarios, de los trabajadores que están preocupados, de los periodistas, de los analistas en materia económica y sanitaria, sobre qué tan prudentes que abran el día de hoy las empresas como ya se está encaminando, aunque el semáforo pues nos dice que es el indicador, sabemos que es el indicador que tenemos para ver si podemos regresar, acorde a si somos esenciales o no, y estoy seguro que el doctor Salafranca lo va a explicar magistralmente en un rato más, porque ayer tuve oportunidad de escucharlo hacer estas predicciones en Coparmex. Lo cierto es que hay que tomar en cuenta que el gobierno ha hecho todo tipo de esfuerzos para mandar un mensaje claro en materia política, veámoslo por ese aspecto, de que va a proteger a toda costa las fuentes de empleo y que incluso no va a otorgar ningún tipo de beneficio de carácter económico a las empresas en materia recaudatoria, en materia de pago de cuotas al Seguro Social, en materia de pago de cuotas al Infonavit, con donaciones de impuestos, pagos diferidos, no va a otorgar ningún tipo de permiso de estos, porque se tiene que beneficiar a los trabajadores. Todo el discurso que hemos visto en las mañaneras, ya habrá muchas conferencias que se tienen por parte del gobierno para estar informando este tipo de cosas, han estado orientadas en ese sentido. Cuando se decretó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en aquella conferencia vespertina en Palacio Nacional, fue enfático el secretario Ebrard en que las empresas debían de seguir conservando los puestos de trabajo, debían de seguir pagando el salario íntegro, esenciales o no esenciales, con grupos vulnerables o sin grupos vulnerables, y por tanto su cotización al Seguro Social tenía que mantenerse íntegra. El mismo mensaje lo refrendó el director general del Seguro Social. Al día siguiente publicaron en las redes de la presidencia un video en donde estaba la secretaria alcalde, Luis Alcalde, y el doctor López Gatell, una figura muy pública en estos días, y los dos afirmando, hablando de derecho, hablando de medicina, hablando conjuntamente de que no había manera en que los patrones pudieran acogerse a ese beneficio. Ahí no es un beneficio, a ese supuesto que establece la legislación mexicana en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que permitía pagar hasta un salario mínimo como indemnización cuando estuviéramos en presencia de una contingencia sanitaria. Dijeron que no, que esto era una emergencia, que la contingencia es otra cosa, nunca supimos bien cuál fue, es más, nunca supimos cuál es la diferencia, pero la idea de estas frases que estoy diciendo es encaminar a que el gobierno hizo todo
porque se sostuvieran las fuentes de trabajo desde ese punto de vista y desde ese wording y desde esa estrategia en el cual, empresario, mantén tus fuentes de empleo, pero no te puedo dar ningún beneficio en materia fiscal, ningún beneficio en materia de seguro social, y si acaso el único beneficio tangible y real que se dio fue en materia de Infonavit, porque en seguro social no hubo ninguno, y en materia fiscal tampoco. Esto yo creo que nos puede dar un buen panorama de por qué se está abriendo, porque ya se está notando cómo está golpeando la economía, con las cifras que expuso Jorge, y había de dos opciones: o le sigo diciendo al empresario, es una percepción meramente política mía, insisto, no es técnica jurídica, es política, o le digo al empresario, sigue cerrado porque está terrible la epidemia, no se está aplanando la curva, vemos todos en las cifras que el propio gobierno da que estamos en la cresta y acercándonos a la cresta y manteniéndonos en la cresta, o le sigo diciendo a los empresarios que sigan sin abrir, que sigan con medidas de teletrabajo, que aun cuando no todas las actividades se pueden hacer vía teletrabajo, que sigan sus trabajadores en casa y que, por cierto, sigan pagando los salarios íntegros, los impuestos íntegros, las cuotas de seguro social y las aportaciones de Infonavit íntegras, o de plano abro. Y si a esto sumamos lo que comentaba Jorge, un poco la presión de algunos aliados comerciales, Japón, Estados Unidos, algunos países europeos, para reactivar ciertas industrias, pues quizá ya nos estamos aproximando a una curva en donde, a una intersección, en donde por un lado está el discurso del gobierno de quédate en casa, pero por otro el de tenemos que abrir. Y ya estamos llegando a ese momento. Desde luego, y como un error de técnica jurídica que no corresponde ni a los laboralistas ni a los especialistas en seguro social abordar, al haber declarado una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pues se habrá generado una tremendísima contingencia en materia contractual para aquel sujeto, para aquella empresa que diga, oye, pues yo ya no te quiero pagar la renta y no puedo hacerlo porque creo que hay una causa de fuerza mayor, y ya no le tocará al ingenio y a la creatividad del abogado que litigue ese asunto acreditar la fuerza mayor. Me la dijo el gobierno, ya sabes, dejó un camino bastante despedazado en materia contractual, que hace rato escuchaba yo una charla antes de iniciar esta de directores jurídicos en la NADE, colegio al que pertenecemos Jorge y yo, donde varios directores jurídicos de empresas importantes en México decían, estoy tratando de navegar entre no pelearme con mis proveedores ni con mis clientes, a pesar de que tenemos este grandísimo elemento de la fuerza mayor, y de sostener las fuentes de trabajo, porque no me ha dejado opción el gobierno. Yo creo que las decisiones, lo dije desde el primer momento en que empezó esta crisis sanitaria, contingencia, pandemia, como le queramos llamar, las decisiones que estamos tomando son decisiones de muy corto plazo y creo que parte de la nueva normalidad será eso. Lo podemos tener claro, el plan económico que hicimos, el plan de desarrollo de negocios que hicimos en enero, cualquier tipo de negocio, pues por supuesto lo tuvimos que destruir, y tenemos que rearmar uno ahorita que su vigencia será muy corta, y cuando termine la vigencia de ese, armar otro. Quizá en el año tengamos que tener muchos planes, un comité de crisis instalado todo el tiempo, y la seguridad social no escapa desde luego a estas medidas. ¿Por qué? Porque a la hora de que el patrón tenga que seguir pagando íntegros los salarios, pues se tienen que pagar íntegras las cuotas obrero patronales, van asociadas. Tenemos medidas que han adoptado las empresas, como paros técnicos, modificaciones de condiciones de trabajo, algunos han aplicado las reglas del ausentismo que prevé la ley del Seguro Social, pagos de indemnizaciones que tenían pendientes algunas empresas, reducciones de jornada, reducciones de salario, y todas estas estrategias que mencioné, que son legales y que no están previstas en la ley para un supuesto como el que estamos viviendo, porque la legislación en materia de seguro social, igual que la legislación nacional, y vamos, me atrevo a decir, en todo el mundo no estamos preparados para lo que estamos enfrentando en este momento. Pero son medidas legales que permitieron de alguna forma a las empresas mantener las relaciones de trabajo, pagar una cantidad, aunque sea disminuida, de salario a los trabajadores, siendo que muchos de estos no estaban prestando el servicio, y desde luego, consecuentemente, pues un menor pago de cuotas al Seguro Social. La caída en las cifras de empleo ya las comentó Jorge Sales hace rato, con unas gráficas muy bonitas además, y lo que no se ha comentado por parte institucional es cómo ha sido la caída en la recaudación que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Corresponde al IMSS dar las cifras mensuales sobre el empleo y el desempleo en México, no porque el IMSS tenga la función de fomentar o crear el empleo o generar las mejores condiciones, eso corresponde a la Secretaría del Trabajo, pero el IMSS únicamente lo mide. Eh,
la caída en la recaudación no ha sido contada de manera pública, y aquí me permito ser un comercial. No se ha pronunciado oficialmente el IMSS en respecto a cómo va a actuar con los patrones en cuanto a fiscalización, en cuanto a cobranza, por lo que hace a este gran pago de cuotas que hacen los patrones al Seguro Social, que implica entre el 18 y el 25% de la nómina. Eso cuesta la seguridad social en México. Y el lunes próximo, en la NADE, donde Jorge participa en el comité laboral y yo coordino el comité de seguridad social, tendremos como invitada a la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, el brazo recaudatorio, el MINISAT que tiene el IMSS, y por primera vez va a dar, desde que comenzó la pandemia, pues va a dar algo de información en este sentido. Sabremos cómo ha caído la recaudación del instituto, pero sobre todo, más allá del dato que es revelador y es sano conocerlo, saber qué medidas va a adoptar el instituto en la nueva normalidad frente a actos de fiscalización, de cobranza, de pago de cuotas. Al día de hoy hemos visto, yo quisiera abordar sobre seguridad social 3 puntos concretamente. El primero, sobre las AFORES. ¿Qué papel han jugado las AFORES ahorita y el retiro que han hecho los trabajadores de los recursos que tienen disponibles ahí? El segundo, el del COVID como enfermedad de trabajo, que es un tema interesante. Yo creo que esto es algo de lo que viene en materia de seguridad social. Otro, el de los riesgos de trabajo como en el home office, porque si el teletrabajo llegó para quedarse, ¿cómo se va a ajustar? No sé si esperamos que se ajuste la regulación en materia de riesgos de trabajo, que se ajuste en general la ley del Seguro Social. No ha tenido una reforma sustancial en muchos años. Todo el sexenio anterior no tuvo una demasiado sencilla, únicamente un par de artículos en materia de personas desaparecidas, pero no una reforma de fondo, ¿no? Que es lo que requiere para adaptarse a lo que estamos viviendo y a lo que vamos a empezar a vivir a partir de hoy con el COVID. Y por último, mencionar el papel del Seguro Social en el protocolo, cuyas características nos explicará el doctor Salafranca en unos minutos más. Bien, empecemos por el tema de las AFORES. En México no existe un seguro del desempleo propiamente dicho, como existen otras legislaciones, y cuyo propósito, lo sabemos, es que el trabajador al momento de caer en desempleo pues pueda tener una cobertura por parte de un ente asegurador en lo que vuelve a encontrar trabajo. No existe una figura, en términos generales lo describí, pero no existe una figura como estas en México. Lo que sí existe es un retiro parcial de los recursos que se encuentran en la cuenta individual de cada trabajador. Recordemos que en 1997, cuando se creó el nuevo sistema de pensiones en México, este sistema en donde los recursos ya no están en una gran bolsa que administra el ente pagador de las pensiones, que en aquel entonces era el IMSS, sino que ahora los recursos están etiquetados individualmente en una cuenta que cada trabajador tiene, y los recursos ya son propios de ese trabajador. Y esos recursos tienen un propósito específico, que es el retiro, es el ahorro para el retiro. No es dinero de la AFORE, es dinero de los trabajadores, pero las AFORES únicamente lo guardan, y existe la posibilidad de que este dinero se invierta para dar rendimientos a las AFORES y rendimientos a los trabajadores. Lo cierto es que sabemos que en 2022 se estima se empieza a pensionar la primera generación que cotizó a partir de 1997 con este sistema, y la tasa de reemplazo, que es este porcentaje que se recibe de pensión con respecto al sueldo anterior, pues la OCDE estima que debería de ser en un punto idóneo del 75%. Es decir, que yo pensionado a los 60, a los 65 años, recibe el 65%, el 75%, perdón, de lo que percibía en mi último salario. Bueno, en México están alrededor del 20, está arañando el 20%. Esto es terrible. Y para aquellos que no cumplan la gran cantidad de requisitos que este nuevo sistema de pensiones tiene, pues el Estado, la Constitución Federal y la Ley del Seguro Social en su artículo 3 les garantiza una pensión mínima de un salario mínimo, lo cual es verdaderamente triste. Va a ser esa una nueva crisis social. La crisis social de las AFORES en México se desata 23 años después de iniciar el sistema, y nos toca con COVID. En Chile reaccionaron mucho antes, ellos fueron los creadores del sistema. En Argentina también. México no lo ha enderezado. Han pasado gobiernos, sexenios, y van pasando la papa caliente. Nadie quiere tocar el tema de las AFORES, no se ha reestructurado ese gravísimo tema social, y cuando vaya a explotar, nos va a explotar con COVID en el ambiente, lo cual es en un ambiente no solo de incertidumbre sanitaria, sino de incertidumbre económica y en un terrible desempleo. Qué mal momento nos llega para analizar la crisis de las pensiones en México. Lo grave también es que los trabajadores mexicanos parecen no estar conscientes de esta situación. No existe la suficiente información. Quizá la información que se da es la de ahorra para el retiro, las canciones de con 10 pesitos para tu Afore, etcétera. Porque este sistema le apuesta no
solo al ahorro que hace, a la aportación que hace el patrón y el trabajador y el seguro social, sino al ahorro voluntario. Lo grueso de este sistema de suerte de cara a tener una pensión sólida es que el trabajador ahorre voluntariamente, lo cual es complicado en un país que no tiene la cultura del ahorro para del ahorro primero, menos del ahorro para una contingencia tan futura como es el retiro, y en un país donde los salarios apenas dan para vivir. Y no solo eso, en donde enfrentamos cifras de desempleo tremendas que va a ser muy difícil de levantar, como dice Jorge. Esto económicamente ya lo están sintiendo las Afores. El día de ayer, el periódico Universal señalaba en una nota que las Afores tendrán que dejar de invertir porque ante la falta de recursos que se están aportando, pero sobre todo de los recursos que sean retirados. Prevé la ley dos supuestos para retirar recursos de las Afores antes de que yo llegue a los 60 o 65 años y me pensione. Y estas dos posibilidades son el matrimonio y segundo, una ayuda para matrimonio, y el segundo, una ayuda para desempleo. No es una ayuda, es una posibilidad de sacar, de extraer dinero del Afore, cumplidos ciertos requisitos, nada más un porcentaje por desempleo. Y esto se puede hacer cada 5 años. ¿Cuál es lo grave de esto? Que ese es el dinero que está destinado para un propósito en específico, el retiro del trabajador. Y si ese dinero yo estoy retirando para sobrevivir porque caí en desempleo, cuando llegue a los 60 años voy a tener 0 pesos de mi dinero. No voy a tener dinero que me permita pensionarme. Como cifras, se unió el doctor Salafranca, saludos, y me aproximo a la conclusión para que pueda empezar. Como cifras, se ha dicho que en las Afores existen 4 billones de pesos. Y esto incluso dio pie a alguna reforma de algún diputado para que el Banco del Bienestar sea quien administre las Afores. El propio presidente López Obrador lo dijo en una conferencia mañanera. Tan pronto terminemos con el COVID, vamos a analizar el tema de las Afores. Y quizá existe esta falsa creencia de que estos 4 billones de pesos, que son muy jugosos, están a disposición del gobierno o de los particulares o los trabajadores, o están guardados en una bóveda o en una cuenta de la cual se puede disponer. Este dinero no existe en líquido, este dinero está invertido. Lo cierto es que las Afores han dicho que han tenido que la Mafore señalaba ayer en unos comunicados de su presidente vía Twitter, que líquidos disponen de 47,000 millones y que están disponibles para los trabajadores que los retiren. Tan solo en abril, 267,000 trabajadores hicieron uso de este retiro por desempleo, que es dinero de su propiedad, pero no solo les disminuye el dinero de cara al retiro, sino la cantidad de semanas que tienen que se reduce. Es un sistema complicado. Yo tengo que, como trabajador, acumular 1,250 semanas para pensionarme, y si retiro, no solo pierdo dinero, sino también me reducen la parte proporcional de las semanas. Como último dato sobre este tema de las Afores, 5,000 millones de pesos ya han sido retirados por causa del desempleo. Por último, quisiera comentar el tema de COVID como posible enfermedad de trabajo. A mí me cuesta un poco de trabajo creer que se le pueda atribuir a un patrón, a un centro de trabajo, una enfermedad que no ha podido ser controlada por el mundo entero, por la CIA, por la NASA, por el FBI, algo que estamos tratando de domar como mundo, que los gobiernos están haciendo esfuerzos, los organismos internacionales, no por entenderlo, sino por controlarlo, se tenga que atribuir a que un patrón es el responsable de ello. Si estas enfermedades, este COVID como enfermedad de trabajo llega a ser calificado como tal, quizá hay algunos supuestos en los que procedan, ¿no? Si recordemos que nuestro sistema jurídico en materia de seguridad social establece este nexo causal, tiene que haber una relación causa-efecto entre el trabajo que desempeña el trabajador en el ambiente laboral en el cual está laborando y el padecimiento. Si no hay congruencia en esto, nuestro sistema no permitiría que se pueda considerar como enfermedad de trabajo, y hace sentido que quizá los centros hospitalarios, funerarias, clínicas, aquellos centros que se establece claramente la relación nexocausal por las actividades que desarrollan los trabajadores, sea congruente que el COVID pueda ser considerado como riesgo de trabajo. Pero no tenemos conocimiento siquiera que la influenza en su momento en el 2009 haya sido considerada como enfermedad de trabajo, ni siquiera las gripes comunes o las influencias, que es algo que difícilmente puede ser atribuido a un centro de trabajo en particular, por lo cual como empresas tendríamos que estar alertas, armar un protocolo interno para cómo atenderlo en caso de que el IMSS llegue a valorarlo, y esperemos no necesariamente llegarlo a litigar ni a pelear contra el instituto por el fuerte impacto que esto puede tener en el incremento en la prima del seguro de riesgos de trabajo para las empresas, sino que el instituto en este nuevo adaptarse a la nueva realidad, en la cual también sabemos que tiene que recaudar, pues puede establecer un protocolo igualmente genuino, más allá de genuino, sensato,
para la posible calificación de enfermedades de trabajo. Mi último tema era comentar el protocolo, pero como ya está aquí el doctor Salafranca, pues ¿para qué hago yo una introducción de lo que él va a exponer? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por tu explicación, muy orientativa, muy útil en estos tiempos y de cara a la reactivación. Vamos sin más preámbulos a darle la bienvenida a Alejandro Salafranca. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye? Se te oye perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias por incorporarte con nosotros. Buenos días. Puntual como oxforiano, cuando anunciaste a las 11. Pensaba yo esta mañana, no te toca decirlo y no sería lo propio de ti, pero debes estar ya bajo un fenómeno de agotamiento de tantos webinars, ¿no? Y aprecio que no obstante ello te hayas dado el tiempo para estar con nosotros. Tenemos a 122 personas conectadas con mucho interés en escucharte. Creo que si esto fuera un concierto de música, pusimos a un gran cerrador y por eso las personas se han esperado. Gracias por tu buena disposición, por ponerle buen modo y buena cara a esta exposición a pesar del agotamiento propio de ya tantas horas de vuelo en este tema. Alejandro, como ustedes seguramente saben, es el jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, es de profesión antropólogo. Yo la primera vez que supe esto en algún foro en el que estuve con él, en la AMEDIR, cuando nos podíamos reunir y discrepábamos del trabajo informal, como se puede discrepar con Alejandro, cosa que también le aprecio. Me pareció un desatino que hubiera un antropólogo ahí. Tengo que confesar mi profunda equivocación y lo que yo opine es totalmente irrelevante, lo digo como anécdota. Nunca mejor tener a alguien que entiende al hombre y su naturaleza o que intente entenderlo, porque yo creo que no lo logramos nadie, en un puesto como este, en una situación como en la que estamos. Alejandro ha pasado por el servicio público en este país, a nivel Ciudad de México, con posiciones muy interesantes en el Instituto Nacional de Antropología e Historia también, a nivel federal, en el mundo académico. Y es ahora quien tiene bajo su responsabilidad la inspección del trabajo y es uno de los protagonistas desde el punto de vista gubernamental de estos lineamientos. Alejandro, te quería nada más como para dejar algunas cartas así sobre la mesa, decirte cómo miramos nosotros como firma, como profesionistas, tanto Sebastián como yo, estos lineamientos y hacia allá hemos querido llevar a nuestros clientes a decirles, cambiemos un poco la cultura, dejemos de pensar en que estamos en contraposición de cara a estos lineamientos, gobierno y empresarios. La verdad es que no es momento de eso. Dejemos de ver al gobierno como ese cazador furtivo que está esperando que la presa caiga y ver dónde lo sanciona y cómo lo... para más bien movernos a decir, estos lineamientos son una tendencia, Alejandro, son una cosa que nos dan una directriz. ¿Y dónde está nuestro sentido común y nuestra responsabilidad como empresarios? ¿No? Dejemos de pensar que el gobierno nos tiene que decir con un nivel de detalle, ¿no? Alcancemos la mayoría de edad para efectos de estos protocolos y de estos lineamientos. Dicho esto, creo que hay una gran oportunidad para el sentido común y para la responsabilidad empresarial. Después preguntarte un poco, ¿qué ha pasado? Ya pasaron las 72 horas famosas, ¿qué te has encontrado que nos pudieras compartir? ¿Qué hay de los protocolos por sector, no? Esto creo que también es algo que hay dudas y si se esperan algunos ajustes, sin perjuicio, pues, de si tú así lo deseas, hacer alguna mención un poco de estos protocolos orientativos para muchos, obligatorios para otros. Gracias nuevamente por disponer de tiempo para nosotros y un abrazo lejano. Igualmente. Bueno, de tu primera parte la firmo. Estoy de acuerdo con tu introducción. Me parece impecable, ¿no? Toda esta teoría de la colaboración, la mayoría de edad, la asunción de responsabilidades por cada quien y, por supuesto, no entrar en la visión esta de cazador y cazado, esto que también explicabas, ¿no? Claro que sí, absolutamente sí. La idea de participar en este tipo de eventos, de encuentros, es diálogo, porque ante una situación tan grande, tan compleja, tan complicada, tan rápida
tan profunda, yo creo que la fórmula es diálogo, diálogo, y cuando nos cansemos, más diálogo. Hay que explicar las cosas, hay que escucharnos, hay que discutir, hay que actuar. En fin, me parece que cada minuto que invirtamos en hablarnos, en escucharnos, en explicarnos, es fundamental para que podamos afrontar la pandemia con el mayor grado de éxito que se pueda, ¿no? Y de eficacia. Dicho esto, más que explicar los lineamientos, yo creo que sería útil que les explicase el sentido de las cosas y en dónde estamos y qué falta, digamos, y hacia dónde vamos, ¿no? Como saben, finalmente nos hemos constituido con el paso de los días y los decretos en 3 grandes grupos. Es decir, las viejas empresas esenciales, vamos a denominarlas así, las empresas que fueron esenciales desde el principio, ¿no? Estas empresas esenciales que han podido abrir justamente por la esencialidad de su función desde el mes de marzo, es decir, son empresas que no han cerrado nunca. Estas empresas se rigen por los decretos de salud de marzo y de abril, por los lineamientos que se compartieron y finalmente amparados por la norma 30, ¿no? Son estas empresas. El marco de actuación de estas empresas, digamos, esenciales desde el principio, se ve complementada por la orientación del documento actual que le sirve como orientación. Los cuestionarios, en fin, es un documento más sólido, un documento ya enfocado y preparado hacia la semaforización. Entonces, una empresa esencial de viejo cuño va a haber enriquecido su guía con los lineamientos estos, pero sigue operando y si se ve inspeccionada por la Secretaría del Trabajo o por la COFEPRIS, tendrá que comprobar que cumple con los lineamientos estos, ¿no? Es decir, aquí no hay cambio en el viejo grupo de las esenciales. Habrá un cambio importante a partir del 1 de junio porque entrará en la semaforización y si una empresa viejo esencial, ¿no? Está en un municipio rojo, podrá operar con una serie de condicionantes. Si está en uno amarillo de otros, en naranja de otros y en verde de otros, pero en cualquier caso podrá operar en todo el abanico del arcoíris del semáforo. Es decir, ¿no? Pero con condiciones. Es decir que, perdón la interrupción, es decir, primero, o sea, no hay examen sorpresa y segundo, priva la actividad de las esenciales y de las nuevas esenciales sobre la territorialidad. Bueno, más que priva, se combina. Es decir, lo que te da la esencialidad es el derecho a operar, pero el derecho a operar se matiza con el color del municipio en donde estés. Es decir, si estás en rojo, puedes operar, tú que eres esencial, pero con todos los condicionantes del semáforo en rojo, sin población vulnerable. No voy a repetir ahora eso porque eso está ahí, ¿no? La diferencia es que una empresa no esencial que está en municipio rojo no puede operar, ¿no? Donde se igualan las cosas es en los municipios con los semáforos más cercanos a verdes o verdes, donde pueden operar las esenciales y las no esenciales, cumpliendo ahí sí básicamente las mismas normas. Es decir, cuando una empresa no esencial entra, a partir de junio digo, entra en municipios donde puede operar, el nivel de exigencia va a ser el mismo que la esencial, puesto que la normatividad en materia de seguridad y salud y protección es la misma, ¿no? Pero entonces, hasta ahora, lo que la normatividad nos dice hasta ahora es que las empresas esenciales deben tomar como referencia los lineamientos actuales y a partir de junio deben seguir operando, pero ahora ajustadas a las restricciones impuestas en la semaforización, que para una empresa esencial en ningún caso es dejar de operar, salvo que incumpla palmariamente la normatividad. Pero entonces no cerraría o no se clausuraría o no se le exhortaría al cierre por ser esencial o no, sino por incumplimiento de las obligaciones de una empresa esencial en la emergencia. Bueno, entonces estas serían el paquete de las digamos, de la jornada de sana distancia de las esenciales. Las no esenciales hasta el 1 de mayo, perdón, hasta el 1 de junio
no pueden operar de ninguna forma. Bien, ahora entremos en este interregno de el decreto que crea neoesenciales, ¿no? Que creó un paquete de nuevas empresas esenciales en el sector extractivo minero, en el sector de la construcción de medios de transporte, medularmente automotriz y aeroespacial, pero también naval, etcétera, y el sector minero. El sector de la construcción, sí, el minero, autotransporte y construcción. Estos tres sectores se les da la categoría de esenciales, pero se les dice, oiga, son esenciales, pero si ustedes quieren operar antes de que acabe la Jornada Nacional de Sana Distancia y antes de que empiece la semaforización, ¿sí? Hay unas condiciones. Y las condiciones son más estrictas que la media. Pero más estrictas que la media para quien quiera operar en mayo, que es forzar el calendario de la sana distancia que acaba el 30 de mayo. Entonces, si usted quiere operar ya de inmediato, por todas las consideraciones que podamos hacer, el caso es que usted quiere operar ya, debe obtener un permiso del IMSS. Es esto. Este permiso del IMSS es un permiso de buena fe. Es un permiso donde usted va a acceder a una plataforma del IMSS, va a decirle al IMSS quién es usted, que pertenece al sector, cuál es su registro patronal, le va a decir, va a declararle al IMSS que tiene un protocolo de seguridad alineado y ad hoc con la guía y le va a contestar una serie de reactivos al IMSS, todos de buena fe. ¿Tiene usted entrada de tal? Sí. ¿Toma usted la temperatura? Sí. ¿Tiene usted tapete sanitizante? Sí. Y con relación a esos síes y a esos noes, el IMSS le va a creer, es un acto de buena fe, y el IMSS le va a decir que seguramente que sí, o que no, ¿por qué no? Porque a lo mejor has contestado un montón de cosas que no tienes y si no las tienes, no puedes abrir, ¿no? Pero si le dices al IMSS que sí, te va a dar antes de 72 horas o como máximo en 72 horas un sí. Si es un sí, puedes abrir ya. Un no, ¿por qué no? Un no porque te faltan 20 cosas o no está claro lo que me contestaste, envíame el protocolo. El IMSS podría solicitarte el envío del protocolo si encuentra alguna inconsistencia en el cuestionario. Pero, digamos, masivamente no pide el protocolo, solo pide la contestación al cuestionario. Y una vez que el IMSS te dice que sí, puedes empezar a operar cumpliendo con la guía y con las normas y con tu propio protocolo, ¿no? ¿Qué pasa si lo que dices no es verdad? Porque, insisto, esto es de buena fe. Bueno, la Secretaría del Trabajo y en coordinación con la Secretaría de Salud, como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir inspeccionando. La inspección no es a todo el mundo, es imposible. La inspección es aleatoria, por denuncia, por estadística, por índice de afectación del COVID, pero finalmente vamos a ir con un criterio específico a estas empresas de estos tres sectores neoesenciales autorizados por el IMSS a operar en mayo sin esperarse a la semaforización de junio. ¿Y qué vamos a inspeccionar? Simplemente que lo que le dijo la empresa al IMSS es verdad, solo eso. Es decir, va a ser una inspección no en las 44 NOMS, no en 2.000 cosas, va a ser pivotada sobre la norma 30, cimentada en la norma 30, el cuestionario medular del inspector será, usted le dijo al IMSS que de las 50 cosas que debe cumplir una pyme de la industria automotriz, de esas 50 cosas usted contestó que sí a 48. Esas 48 le fueron suficientes al IMSS para darle el permiso. Vengo a ver si las cumple o no. ¿Toma usted la temperatura a los trabajadores al entrar, sí o no? Sí, a ver, sí. ¿Tiene usted el tapete sanitizante con no sé qué cosa? Sí, sí. ¿Tiene usted separado a los trabajadores? Sí. ¿No tiene usted a los vulnerables en zonas de no sé qué, no sé cuánto? Sí, en fin, se comprueba eso. Es un check. Sí, efectivamente, si sí se asienta en el acta, si no, hay que ver el tamaño del no, porque el IMSS está compartiéndonos unos criterios
que no es sí o no, es sí en qué rango. A lo mejor si no cumples un porcentaje, pues simplemente se asienta en el acta que te faltan un par de cosas, que las cumplas en 24 o 48 horas y ya. Y cuando es un palmario incumplimiento y por tanto se le va a exportar al cierre, si cierra bien, si no cierra se dará vista a Salud y a Cofepris, ¿no? Entonces, este es el tema. Y luego viene el tercer bloque, que es el bloque a partir de que acabe la Jornada Nacional de Sana Distancia y entremos en la nueva normalidad, que es una nueva fase en realidad de la anterior, donde empieza digamos, el imperio del semáforo, la semaforización y lo que esto implica y significa. La semaforización significa que a partir del 1 de junio solamente va a haber esenciales y no esenciales. Ya va a dar lo mismo si eres neoesencial o viejo esencial. Eres esencial. Eso es lo que nos dice la norma ahora. Va a haber esenciales y no esenciales. Y va a haber esenciales y no esenciales en municipios con un color. Y la otra variante es si eres pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, de estas capas de cebolla, los elementos a tomar en cuenta es, ¿eres esencial o no eres esencial? ¿Eres pequeño, eres grande o eres mediano y estás en municipio verde, naranja? Con esta combinación sabes qué te toca hacer, ¿no? Es decir, si eres no esencial y estás en rojo, no puedes arrancar. Si eres no esencial y estás en verde, sí puedes arrancar el 1 de junio con una serie de condiciones. Pero sobre todo, las guías, los lineamientos, las listas de constatación de lo que debes cumplir van a ser únicas, son las mismas. Es decir, una pyme esencial en territorio verde debe cumplir con lo mismo que una pyme no esencial en territorio verde. Exactamente igual. El lineamiento es el mismo. Una gran empresa no esencial en territorio naranja tiene que cumplir lo mismo que una gran empresa esencial en naranja. Entonces ya una vez que te permiten trabajar, los condicionantes para trabajar y para operar son los mismos si eres esencial o no. Lo que pasa es que los esenciales pueden trabajar en zonas donde el no esencial no. Por ejemplo, los municipios en rojo con estas condiciones. E igualmente, la Secretaría del Trabajo en esta etapa estratégicamente y aleatoriamente apoyará, esta palabra que tanto nos gusta de estos últimos 10 años, coadyuvará a que estratégicamente a que se cumpla de la manera más impecable que se pueda con los lineamientos, siempre buscando que sean inspecciones, digamos, puestas en modo pandemia. O sea, no son inspecciones al uso, no son las inspecciones de siempre. Hombre, el marco jurídico es el mismo, pero lo que los inspectores van a buscar no es exactamente el tamaño de la puerta de emergencia, sino lo que los inspectores van a buscar en estas inspecciones es el cumplimiento impecable en los rangos que la autoridad sanitaria indique de las medidas que hay que tomar para poder operar en medio de la pandemia. Esta es la idea, es un resumen en general y quizá lo útil sea someternos al imperio del cuestionamiento. Muy bien, muy bien. Pues hay por aquí ya algunas preguntas en ese sentido. Muchas gracias, Alejandro, por la explicación. La verdad es que abona mucho la explicación a la dificultad que a veces tiene. Hay que leer varias veces los lineamientos. Te confieso que yo los he tenido que leer ya un par de veces y poco a poco, pero a mí esta explicación me clarifica varias de las dudas. Hay dos preguntas que están más o menos recurrentes en este panel donde nos van anotando las preguntas. Una, por ejemplo, tiene que ver con esta percepción de doble trámite, ¿no? De irme con economía y de irme con el IMSS, ¿no? ¿Por qué se puso este doble candado? De entender el espíritu de este doble candado, si es que en realidad lo hay. Y luego la otra tiene que ver con esta cuestión de la competencia, digamos, estatal y federal, ¿no? A mí me parece que el tema del semáforo territorial resuelve
ese ámbito de competencia. El gobierno de la Ciudad de México ha presentado una información muy pedagógica, ¿no? Muy didáctica, con una línea del tiempo también a lo mejor duramente realista, ¿no? Perdón el oxímoron, como el oxímoron de la nueva realidad. Pero por ahí va también un poco la duda de esta cuestión del ámbito de competencia, ¿no? Son así las primeras dos dudas que te pongo aquí, que aparecen más o menos repetitivas en el panel de preguntas que estoy recibiendo. Claro, claro. Bueno, en cuanto a la primera, en realidad, economía, no hay ningún trámite a priori para operar. Es decir, economía lo que hace es que tiene una suerte de ventanilla de consulta si eres esencial o no lo eres. Esto es lo importante, pero es una ventanilla de consulta. En toda esta jornada de sana distancia, las empresas esenciales no han necesitado de ningún permiso para operar. Lo que pasa es que ha habido dudas de soy esencial o no lo soy. Entonces se le ha preguntado a economía y esa contestación de economía le ha dado tranquilidad y seguridad o desesperación y angustia según la contestación a muchos, ¿no? Pero, especialmente en las cadenas esenciales de producción, ¿no? Los que forman parte del suministro. Nosotros incluso en las inspecciones hemos ido y muchas empresas nos han enseñado el documento de economía, pero no el permiso, sino donde le decía a economía, sí, si usted produce lo que dice que produce, es usted esencial, ¿no? Esto es, pero el 95% de las empresas que se han enfrentado a una inspección federal del trabajo han demostrado su esencialidad de una forma contundente. Pase usted y véalo. Es decir, aquí estoy, que fabrico alimentos, que fabrico todo material médico, que fabrico lo que sea que sea esencial. Hemos tenido cierto rango grisáceo. Es decir, empresas que nos decían, mire usted, este tapón de plástico es el tapón de plástico del rotor del helicóptero, de las ambulancias. Bueno, ¿y eso cómo se comprueba? Bueno, enséñeme usted el vínculo con la cadena de valor ahí. Es decir, ¿cómo sé que este plástico, que yo solamente veo una cosita de plástico, tiene que ver con los helicópteros, ¿no? Ah, bueno, mira, aquí tengo el contrato. Y en casos aisladísimos, muy pocos, yo diría que insignificantes, no se ha llegado a un entendimiento. Porque realmente la verdad es muy fácil de comprobar. Si yo realmente hago máscaras o no las hago, si yo realmente hago ruedas para ambulancias o no las hago. Es evidente en la manufactura. Claro. Es evidente, es claro, se demuestra, y si no se demuestra de primera intención, se demuestra en segunda intención. Lo platicamos la otra vez, hay muchas empresas que no se tomaron la inspección con rigor o quien atendió la inspección no quiso dar la documentación. Hay cierta tendencia en ciertos abogados empresariales a aconsejar no dar nada, ¿no? Porque todo será usado en tu contra, ¿no? Entonces, al no dar nada, no le des, hay un inspector, no le des. Y ese no le des hace que el inspector diga, bueno, pues usted dice que es esencial, pero no me comprueba en absoluto. O peor aún, no le abras, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, ya vas a intentar en eso. Pero incluso al que le abre, pero no le des nada. Entonces, el inspector se ve obligado a decir no comprobó la esencialidad y cuando ya viene la denuncia a COFEPRIS o el exhorto al cierre, viene, oiga, por favor, aquí le mando mis contratos. Bueno, lo que yo siempre he dicho es, más que dar tantas vueltas, es demuéstrenlo de primera vez, ¿no? Pero, en fin, pero aún así la mayoría lo ha hecho y lo ha hecho bien. Ojo, esto es importante. Lo que pasa es que hacen más ruido y generan más trabajo ese 10% o 12% que lo hizo mal, que el 87, 88 o 90, o incluso 90 y tantos que estamos ahora que lo han hecho bien, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, en el sentido ese, economía lo que ha dado es a quien le ha preguntado una certidumbre de si es esencial o no. Entonces, yo lo que entiendo es que el espíritu de la redacción de los lineamientos estos es un espíritu para ahormar, para asir adecuadamente una industria que necesitaba arrancar antes del final de la jornada de sana distancia por temas de mucha índole, internacionales, por lo que sea. Hay una serie de circunstancias que empujaban la necesidad
de arrancar a estas industrias, arrancar, digamos, prematuramente en tiempos de la planeación sanitaria a priorística, y por tanto a estos sectores en esta temporalidad se le ponen condiciones más rudas, porque es una excepcionalidad, digamos, ¿no? Es el marco de la excepcionalidad. Hasta ahora, lo que la normatividad nos dice hasta ahora, ¿por qué insisto siempre en el hasta ahora? Porque la autoridad que dicta las pautas no es trabajo, es salud. Entonces, salud pudiera sacar normatividad de nuevo cuño o pudiera ajustar lo que viene a partir de junio. Pero hoy lo que nos dice es que a partir de junio todos nos encarrilamos en la normatividad de los semáforos, en la normatividad de la nueva normalidad. Pero, insisto, economía te daba certidumbre a si eras esencial o no ante una pregunta, no era un requisito, y lo que el IMSS está dándote es autorización para operar en estos 3 sectores neoesenciales durante el mes de mayo. Bien, y el otro planteamiento tenía que ver con esta aparente, que yo creo que no está territorialidad. ¿No? Sí, perdón. Bueno, aquí, digamos, yo contestaría con la experiencia de la fase 1. La experiencia de la fase 1 hemos tenido muy pocos problemas de coordinación con los estados. Algunos, ¿no? Algunos, ha habido algunos y los hay de los 2 extremos. Desde que los gobiernos del estado se pueden poner, se pueden poner más estrictos que la normatividad federal o más laxos de un lado o de otro. Yo permito unas cosas y tú permites otra. En la inmensa mayoría de los casos lo hemos conversado y hemos llegado a un acuerdo. Yo no lo veo como un problema, como un problema en fase de metástasis, ¿no? De que se nos ha disparado esto. Yo veo como problemas puntuales que se pueden dar porque somos un país muy grande y un país federal y un país con normas y competencias diversas, y por tanto se puede dar estas divergencias, pero la experiencia que yo planteo aquí, que son el buen puñado de semanas de la jornada de sana distancia, ha sido un entendimiento prácticamente, no sé si perfecto, porque eso es imposible, pero muy positivo. Bien, entonces, para el tema, digamos, de las facultades de los estados, ahí habrá que estar al semáforo que obedece a estas cuestiones de naturaleza territorial, según lo entiendo. Una aclaración que a lo mejor es pertinente y que te pido la aclares si viene al caso es estos protocolos para las nuevas esenciales se entienden ampliados para empresas relacionadas también, que forman parte de la cadena de producción y por lo tanto deben someterse al cuestionario, ¿correcto? Esto es muy importante, sí. A ver, vamos a hacer un intento de pedagogía de todo esto porque tiene su gracia. Sí. Es decir, en las empresas de la cadena de producción, de la minería, de la construcción y de el autotransporte o construcción de transporte, deben obtener el permiso del IMSS si quieren operar ya. Tienen que pedir el permiso del IMSS porque pertenecen a la cadena de valor y pertenecen a la cadena de valor de estas industrias neoesenciales, y por tanto, si quieren empezar a operar ya, deben contestar el cuestionario. Pero el cuestionario no es el protocolo. El cuestionario es un cuestionario. El protocolo y los lineamientos son la segunda parte del documento que te explica, grosso modo, que debes tener un protocolo, que debes tener en cuenta, ¿no? Que la sana distancia, etcétera. Ese es el protocolo. Y ese protocolo es guía para todo el mundo. Es guía para las nuevas esenciales y para las viejas. Porque es un protocolo ya alineado con las exigencias de la siguiente etapa, que es la semaforización. Entonces, ese es un protocolo recomendable para todo el mundo. Estés en un segmento de la industria necesitada de un permiso de IMSS o no. Esto es importante. Es decir, cumpliendo con esos lineamientos, aseguras que proteges a tus trabajadores y aseguras, además, que si la autoridad federal,
lo local de trabajo o sanitaria te visita, tú lo que vas a decir es cumplo ¿con qué? ¿Cumplo con qué? Bueno, cumplo con los lineamientos y con de salud y tengo las medidas que me ha dicho la autoridad que debo de tener para operar con garantías de salud y seguridad en el trabajo, independientemente de qué sector esté. En conclusión, los lineamientos, digamos, protocolarios de seguridad y salud son útiles y referencia para todo el mundo. El cuestionario hacia el IMSS, para que te autorice el IMSS, esenciales y su cadena, neoesenciales y su cadena de producción. Ahora, esos cuestionarios son interesantísimos y muy útiles, incluso para los que no necesitan un permiso. ¿Sí? Porque si cumples con ese cuestionario, si tú te autoevalúas y dices cumplo, sabes que estás bien, sabes que cumples con la normatividad. Porque en el fondo, las inspecciones de la Secretaría del Trabajo van a estar inspirados en esos cuestionarios, Sea que seas una empresa no esencial, en semáforo verde, si eres una empresa si eres un fabricante de joyería, en semáforo verde y puedes operar, y te cae una inspección de la Secretaría del Trabajo, ¿qué te va a inspeccionar? Pues si estás operando con respecto a las normas de salud. ¿Cuáles? Las condensadas en el cuestionario, que ese cuestionario está inspirado en las normas, es una condensación pedagógica de la normatividad sanitaria al respecto. Bien, pues se vuelve un vademecum ese documento. Otra pregunta que está llegando por aquí tiene que ver con, y te voy a soltar dos juntas para que tú cómodamente las ordenes. ¿Qué va a pasar el 1 de junio, que es la otra ruta, ¿no? Déjame decirlo así, la ruta larga, en donde yo aprovecho este periodo del 18, del lunes pasado, entonces, a instalar, a hacer, a poner, a prepararme. Y el 1 de junio, si el espíritu del cuestionario del IMSS es poder empezar antes, da la impresión que entonces, a contrario sensu, ese cuestionario el 1 de junio ya no lo tengo que presentar, sino que me pongo a operar bajo esta idea de la buena fe y me atengo al semáforo y a mi esencialidad, ¿no? Ya genérica, ya no distinguir entre neo y antigua. Bueno, en la lectura literal de la normatividad hasta las 11:37 del día de hoy es así. Es así. Es así. Es decir, si yo no pretendo operar antes, me voy a atener a la semaforización. Entonces, si soy una esencial nueva, que no solicité operar prematuramente, sino quiero operar en junio, hasta ahora tengo que ver en qué semáforo está mi municipio, qué condiciones son y apegarme al protocolo y cumplir con lo que dice el cuestionario a rajatabla, pero a lo que hoy dice la normatividad es que no necesariamente necesitas el permiso a priorístico del IMSS. Pero la exigencia es la misma, la diferencia sería que para operar en mayo necesitas el permiso a priori del IMSS y para operar en junio hasta ahora mismo no lo necesitas. ¿Por qué soy tan insistente con hasta ahora mismo? Porque todo me indica que quizá la metodología y la pedagogía nos lleven a tener un documento único de la nueva normalidad. Un documento único que diga a partir del 1 de junio las reglas del juego son estas. Que, ojo, ya están dadas, no van a cambiar, son las mismas, pero todas juntas. Que ya no haya que leer 2 decretos, 3 documentos, un lineamiento, sino todo eso pedagógicamente se agrupe y se diga, ese documento no está aún, ni sé si se va a lanzar o no. Todos nosotros podemos construirlo. Es decir, podemos tomar los decretos de salud, al decreto del otro día o a los lineamientos del otro día se le quita el bloque de las neoesenciales y me quedo con el centro del protocolo y puedo tener muy claro qué me toca a mí. Pero eso si lo hacemos, lo juntamos y damos un documento único,
es más fácil consultarlo, ¿no? Por eso no es un nuevo documento, sino la palabra, el adjetivo fundamental, más que nuevo, es concentrador, es único. No pudiera ser pedagógicamente. Y si Salud decide hacer esto, pudiera ampliar el permiso del IMSS, no ampliarlo, esto no lo sé. Mi intuición, esto es intuición, no lo sé, es que si en la primera etapa del proceso todas las empresas esenciales no necesitaron para abrir de un permiso a priori, quiero intuir, porque esto es una lógica de salud, no de trabajo, que en la etapa de nueva normalidad tampoco. Que este permiso a priori tiene la filosofía y el diseño de la excepcionalidad de estas industrias que necesitaban abrir antes. Pero esto quiero dejarlo muy claro, esto al día de hoy no lo sé. Bien. No lo sé con certeza. Correcto, correcto. Sí, a juzgar por el texto pareciera que va por ahí. Hay que entender, y esto no es privativo de México, y es de justicia decirlo, que en todo el mundo se ha generado una especie de bosque jurídico, ¿no? Donde se ha tenido que regular. También en otras partes del mundo aparece y desaparece a veces una publicación del diario oficial. No es privativo de este país. Estamos un poco en un modo emergente y pues se está construyendo este nuevo orden jurídico y abona mucho el que se hagan este tipo de compendios, ¿verdad? Y facilitan mucho la vida para el empresario. Y además van a tener que prescindir de los abogados, que luego somos campeones en complicar y enredar un poquito las cosas. Una pregunta que viene aquí. Lo dijiste tú, yo no lo claro, dije. claro. Sí, por eso. Además tú eres antropólogo, entonces estás en otro estanco. Bien, una pregunta que está aquí recurrente y me parece muy interesante es, ¿qué pasa con la tercerización? ¿Qué pasa con las compañías en outsourcing? Para efectos de lineamientos y para efectos de... perdón, es un estornudo de etiqueta con sana distancia. Salud. Gracias. ¿Qué pasa con estas compañías que a lo mejor están en outsourcing, en prestación de servicios, pero materialmente dan servicio a compañías esenciales? Estas empresas de tercerización tendrían que correr el servicio, el cuestionario en este periodo de cara a que indirectamente son los que están ahí, los que están contratados y directamente los que prestan el servicio. Mira, yo creo que la normatividad nos da una pista en este sentido, que es que el permiso se da por centro de trabajo, no por empresa. Así Entonces, al ser por centro de trabajo... No por empleador, ¿no? Así es por espacio, es por centro de trabajo. Entonces, siendo así, el lineamiento no desarrolla el capítulo subcontratador, pero la lógica del centro de trabajo indica que si la mitad de la plantilla de una mina es de una subcontrata, pero quien debe cumplir con las normas de seguridad de esa mitad de la plantilla es el centro de trabajo, es decir, es el contratante, porque es él quien va a tomar la temperatura a la entrada, sanitiza las instalaciones, bla, 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 todo lo que significa esto. Entonces, si esto lo interpretamos así, ¿qué sentido tiene que la empresa subcontratadora, que solamente es proveedora, digamos, en papel del recurso humano, diga que tiene un protocolo y diga que sanitiza una mina cuando él no es el responsable de la mina? La empresa de subcontrata lo que sí puede ser es que diga, yo soy subcontratista de minas y necesito, para proveerle a la mina que va a abrir, para proveerle a mi gente, necesito abrir mi oficina corporativa. Mi oficina corporativa somos 15 y pueden teletrabajar 4, 11 no. Entonces le pido al IMSS que me autorice la operación de mi oficina corporativa con 11 gentes porque soy parte de la cadena de valor de esa mina. Y entonces te dirá el IMSS, contesta al cuestionario, pero sobre tu oficina, ¿no? Si tienes medidas, si tienes las medidas físicas sobre la oficina. Pero sobre los 500 mineros que le aportas a la mina, debe ser el dueño de la mina quien se responsabilice de que todo trabajador que entre a esa mina proceda de la subcontrata que proceda,
están protegidos, uniformados, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas también, y lanzo un buscapié, nos da oportunidad para reflexionar otra vez sobre la conveniencia del uso desbocado y a veces forzado y muchas veces ilegal de la subcontratación en contra de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Sí, sí, aquí creo. me gustaría agregar incluso, porque Adelante, Sebastián. Como bien lo dice el doctor, es por centro de trabajo. El beneficiario del servicio es quien tendría que presentar el protocolo, pero sí creo que se tendría que poner de acuerdo con quien suministra, sé que es incorrecto el uso de la palabra los trabajadores, es decir, con la empresa de subcontratación, porque el registro patronal es de la empresa de subcontratación, no es del beneficiario. Entonces quizás se tendrían que poner de acuerdo, oye, ¿cuál es el registro patronal con el cual están dados de alta mis trabajadores? Porque quiero hacer el formulario. Entonces sí tiene que haber una comunicación ahí, pero a mí me queda claro, como lo dice el doctor, que la responsabilidad es del beneficiario. Explicándolo tú, te das cuenta que el abuso de la subcontratación trae este tipo de distopías, ¿no? Porque el proporcionador del que proporciona, y donde digo, no digo, sino que digo Diego, y el objetivo es, si necesito 1000 personas para una mina que va a operar 14 años, lo sensato es que los contrates tú. Y por tanto los protejas tú, les pagues tú, etcétera, salvo labores especializadas, etcétera. Y más que una opinión es el espíritu de la legislación del 12, ¿no? Sí, claro. claro. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otro tema, pero es un síntoma interesante, que merece la pena reflexionar en él. Pues Alejandro, la casuística podría ser casi interminable. Aquí lo importante es entender que el lineamiento lo que marca es una tendencia, lo que marca es un criterio, lo que marca es una pauta. Los empleadores tenemos una gran responsabilidad en este proceso y yo creo que hay que asumirla con valentía, con deseos de activar la economía y salvaguardando la salud, pero creo que van por ahí las dudas. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este tiempo. Creo que ha sido muy valioso y muy útil. Y bueno, veía yo un documento que generó la Organización Internacional del Trabajo, que seguramente conoces tú, y que tiene mucho de lo que hoy vemos en los documentos nacionales, pero hay una parte que dice, las empresas no deberán dudar en pedir clarificaciones a las autoridades en materia de seguridad y salud en el trabajo. La inspección del trabajo, las organizaciones nacionales de seguridad o de profesionales. Pues creo que cumples cabalmente con este principio de la OIT en este documento. Creo que este espacio cumple también con ese propósito. Estamos muy agradecidos con este tiempo y pues no me resta más que despedir a todos los que estuvieron en esta plática que sin duda fue provechosa. Muchas gracias a Gracias, Sebastián. y me gustaría hacer una pregunta final al doctor. Doctor, yo he visto dar muchos webinars de estos donde repite consistentemente pues las mismas preguntas, las preguntas son las mismas, entonces las respuestas por lo tanto, y me gustaría hacer una pregunta quizá diferente y no en su carácter de autoridad, ni de temas laborales, ni sanitarios, ni de reapertura, sino en su carácter de antropólogo, porque quizá alguien con su conocimiento nos podría ofrecer una visión distinta a lo que a lo mejor en casa y con amigos platicamos. ¿Cómo cree usted que vaya a ser la nueva normalidad desde el punto de vista de las nuevas, desde las comunidades humanas, en los aspectos sociales, culturales, propiamente antropológicos, de lo que se viene en los próximos años? Bueno, te agradezco la pregunta, pero te diría que no seas tramposo, porque esa pregunta es todo un tema para debatir y para que hagamos una videoconferencia Zoom con un café y en horario no laboral, porque efectivamente eso nada tiene que ver con mi posición. Es un tema apasionante que podríamos hablar, pero además es incontestable en 2 minutos. Es una reflexión enorme. Entonces yo te pediría que no malbaratáramos la valía del tema y lo conversáramos en otro ámbito, pero te lo digo desde el respeto a la profundidad que merece la pregunta que me haces, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues quedemos emplazados para hacerlo entonces. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias y muy buen día. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.